Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? He venido un poco a hablar al micrófono, pero haremos lo que podamos. Les agradezco por venir y a Ambiente Lucha, a la Juventud de Izquierda Socialista, a Nico en particular por la invitación, es un placer. Bueno, yo lo que voy a presentar son algunos recorridos de algunos campos, propiamente en el campo de la teoría. Después sobre el final, y quizás preparando para conversar un poco más con las cosas que luego diga Nico y demás, voy a hablar un poco más de perspectivas políticas y de cómo pensar algunas perspectivas político-estratégicas, como podríamos decir. Pero en el punto de partida vamos a hablar un poco de algunos recorridos teóricos más novedosos. Digámoslo así, en el campo de la filosofía en general y en particular en el campo de la teoría crítica, que ahora voy a tratar de delimitar qué quiere decir eso. ¿Y en qué medida podemos hablar de una escena intelectual un poco cambiada ahí en el campo de la teoría social crítica, que va a incluir en particular, y me voy a detener en esto, en el marxismo ecológico, que me parece una de las corrientes más vitales, más creativas y más importantes para pensar las encrucijadas del presente que tenemos hoy, pero voy a tratar de contextualizarlo en una escena un poco mayor. Así que digamos vamos a ir de algunas consideraciones que nos preocupan más a quienes trabajamos en relación con la teoría, pero tenemos obviamente una preocupación con la política activa, hacia luego preocupaciones más políticas directamente. ¿Qué es teoría crítica? La palabra viene de Max Horkheimer, un filósofo y sociólogo alemán en los años 30, en el Instituto de Investigación Social en Frankfurt, está asociada a esa historia intelectual que es la historia de la Escuela de Frankfurt, que tiene una historia muy relacionada con el marxismo occidental, ahora voy a hablar un poco de eso, pero hoy podríamos hablar de teorías críticas un poco en plural, ¿no? Es decir, no la teoría crítica como una sola tradición, sino una complejidad, una multiplicidad de teorías críticas. Le decimos teorías críticas a las formas de teoría social que tienen una intencionalidad emancipatoria, que no son teorías meramente descriptivas, que explican lo que pasa en el mundo social, sino que piensan en transformar la sociedad. Obviamente el marxismo, o las múltiples formas de marxismo, que también es una corriente que tiene discusión interna, que tiene heterogeneidad, pero el marxismo siempre es una forma de la teoría crítica, y hay otras formas, la teoría feminista, la teoría queer, el pensamiento postcolonial y decolonial, las humanidades ambientales y un largo etcétera. Después de la caída del muro de Berlín parece que proliferan las teorías críticas. Para los y las marxistas intentamos articulaciones, diálogos y perspectivas más globales, a veces más totalizantes. Hay otras perspectivas más antitotalizantes, no nos metemos ahí. Sí hay un rasgo común, digamos que es esta perspectiva valorativa, esta perspectiva emancipatoria cuando abordamos lo social. El marxismo no es una descripción neutra de la explotación, por ejemplo, es una crítica de la explotación y al mismo tiempo una teoría explicativa. El feminismo no es una explicación neutral de la opresión de las mujeres o de la dominación patriarcal o heterosexual en la sociedad capitalista, está ligado a una intención emancipatoria. Son formas de pensamiento que denuncian situaciones, de hecho no solo las describen. Desde mi punto de vista, en ese campo amplio que podemos llamar las teorías críticas, una subzona de las humanidades, hace una década y media encontramos un montón de nuevas corrientes que podríamos caracterizar como habitadas por un giro al materialismo, ¿no? Un giro materialista entonces en las teorías críticas, que es bastante transversal, o sea, se lo ve en distintos campos del pensamiento contemporáneo con mucha actividad. Ya aparecen nuevas palabras en la filosofía, en las humanidades, posthumanismo, nuevos materialismos, nuevos realismos, realismo especulativo, materialismo trascendental. Bueno, si uno mira títulos recientes de trabajos de filosofía, allí donde hace 20, 25 años todo era la construcción discursiva de él, hoy es giro al materialismo. Parece que hay un giro muy grande ahí, amplio, en la escena intelectual. Hay un filósofo acá, cordobés, se llama Manuel Vicente, dice una escena posttextual, ¿no? Que había unas humanidades donde lo hegemónico hace 30 años, 20 años, el giro lingüístico y la idea de la construcción discursiva de la realidad, eso parece medio en cuestión, aparecen nuevas perspectivas. Aparece un giro a la materia, a la naturaleza y a los entramados materiales de vida. A mí hay tres zonas de ese giro al materialismo, las teorías críticas actuales, muy amplias, que tienen que ver con, por un lado, un montón de bibliografía feminista, un giro al cuerpo, y una nueva atención a la biología, y una puesta en cuestión de los paradigmas más discursivos, o una reformulación, al menos que recupera cosas de la teoría queer, que es un sesgo muy discursivo, se recuperan paradigmas más capaces de dar cuenta del cuerpo encarnado con también sus dimensiones materiales. Desde los trabajos de Paul Preciado sobre el dildo y el biodragueo hasta cosas más actuales como el xenofeminismo, Helen Hester, bueno, hay una larga lista. El poshumanismo de Rossi Braidotti se puede pensar como un feminismo materialista, hay un montón de perspectivas de feminismos materiales.
es un campo, entre un giro al cuerpo, y un intento de buscar entre el cuerpo y lo biológico, el cuerpo cultural, el cuerpo inscrito en el discurso, el cuerpo inscrito en la vida social y el organismo, relaciones un poco más dinámicas y no tan dualistas. Otro aspecto del giro al materialismo en las teorías críticas, del que vamos a hablar especialmente, es el giro ambiental, sobre todo por la condición del antropoceno. El antropoceno ha sido de las categorías surgidas de las ciencias naturales, de la geología, de las ciencias del sistema de la Tierra, que más impacto han generado en las humanidades en los últimos 10 años, y toda una revisión de un montón de ideas en las humanidades, como ciencias de la cultura o disciplinas que estudian la cultura, que de repente empiezan a preocuparse más por estos aspectos biosféricos que solventan, hacen posible la vida humana. Entonces, de hecho, hasta podemos hablar de la proliferación de reformulaciones del antropoceno, capitaloceno, plantacionoceno, antropoceno, mantropoceno, hasta podríamos hacer un chiste, decir el antropomeme, ya de la proliferación de antropocenos en las humanidades. Y el último campo de giro materialista que parece que encontramos en las teorías críticas es un giro tecnológico, un giro técnico, ¿no? Y de repente una nueva preocupación muy grande por la filosofía de la técnica, nuevas perspectivas que se ocupan afirmativamente de la tecnología, pensemos en el aceleracionismo, y una preocupación mayor por cómo las relaciones sociales, con sus dimensiones inherentemente políticas, de agencia, de lucha, de conflictividad, se relacionan con los entramados técnicos de la sociedad. Con qué máquinas usamos, qué cosas cultivamos, qué tecnologías permitimos o no permitimos en los territorios, y hay una especie de politización intensa de lo técnico. Entonces, estas tres dimensiones, el cuerpo, el ambiente, la técnica, pareciera que están como operando ahí en esta idea de un giro al materialismo, que fuerza revisiones categoriales, revisiones de conceptos heredados en las humanidades. Ahí digo algunas cosas que no voy a desarrollar, simplemente menciono. Esto es bastante novedoso porque el espíritu de las humanidades críticas, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, fue más bien hostil al materialismo, sobre todo hostil a la naturaleza. No quisimos enterarnos mucho de la naturaleza. Parecía que veíamos la naturaleza como solamente el reino de los mecanicistas y los reduccionistas, ¿no? Se la dejábamos a los positivistas. La naturaleza no tenía que ver con las cosas que nos preocupan en la teoría crítica, que siempre son un poco los problemas de la agencia y la libertad, ¿no? Si hacemos alguna forma de teoría crítica, hacemos marxismo, hacemos teoría feminista, hacemos pensamiento postcolonial, es porque pensamos que las personas podemos actuar y transformar la realidad, que las personas que sufren opresión pueden tener agencia, y obviamente la agencia sí está reñida con visiones demasiado mecanicistas o demasiado reduccionistas del mundo. Entonces, si la naturaleza es el reino del mecanicismo, la naturaleza no sería el campo propio de una humanidad crítica. Eso permitió un montón de elaboración, en donde sobre todo la palabra fundamental fue la idea de desnaturalización, ¿no? Historizar o desnaturalizar es pelearnos con los que quieren eternizar las formas de vida en las que habitamos, sea el sociobiólogo patriarcal que dice que la dominación masculina es natural y viene del paleolítico, sea el economista burgués que naturaliza las relaciones de producción capitalista, ¿no? Siempre contra esas perspectivas vamos al terreno de la historia, el terreno de las relaciones sociales, que estarían como habitadas por la contingencia, ¿no? La contingente lo que puede ser de otra manera, lo que no estamos condenados a aceptar. Entonces, historizar, desnaturalizar, traer a la historia, resaltar la contingencia, tenía para nosotros y nosotras, quienes hacemos teorías críticas, era una obligación, digamos, que tenía que ver con destacar lo agencial, destacar la agencia, destacar que las personas que sufren opresión pueden cambiar su situación, transformarlas o abolir, en el mejor de los casos, las estructuras que generan opresión. Esto es muy virtuoso, es muy necesario, hay que insistir en que un montón de rasgos de nuestra vida son socialmente construidos, desde la dominación patriarcal hasta la de clase, pero ahí arrastramos un problema intelectual que es cómo nos las vemos con la naturaleza y con estos dominios de la vida material que parece que quedan neutralizados en una mirada demasiado social constructivista o constructivista discursiva, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ocupamos del antropoceno, de la crisis ecológica o de discutir las matrices tecnológicas de una sociedad? Si todo lo que podemos decir es que las cosas son socialmente construidas, ahí parece que necesitamos algún giro, necesitamos una reelaboración intelectual, ¿no? Hay un problema filosófico más de base, que es que muchas veces en esta dicotomía muy fuerte, cultura contra naturaleza, hay una presunción que es que la libertad es extranatural. Los seres humanos somos libres a pesar de pertenecer a la naturaleza, y hay un profundo antimaterialismo, ¿no? Me gustaría pensar una idea
en la larga tradición materialista que viene de Epicuro, si queremos, en donde la libertad es ser parte de la naturaleza y no estar fuera de ella, y yo creo que es la tradición de Marx, esa, ¿no? Es la tradición de Spinoza también, y de algunos materialistas ilustrados del siglo XVIII. Bueno, habría otra manera de pensar la naturaleza que no sea como mecanismo bobo, como mecanismo reduccionista. Eso lo dejamos más para una discusión más filosófica. Pensemos un poco ahora en todo este mapa, ¿no? Estaría un giro al materialismo en las teorías críticas, y obviamente lo que más presiona acá es la condición del antropoceno. Después vamos a hablar un poquito más en detalle, pero la perspectiva de una crisis ecológica escalante cuyos motores son sociales, ¿no? Cuyos motores es una crisis sociogénica o antropogénica, como se suele decir. Y preguntémonos cómo se puede procesar esto en la tradición marxista, la que yo me inscribo, más o menos con la que me identifico. Y también vamos a encontrar un problema muy parecido a los problemas que encontramos en líneas generales en las humanidades del siglo XX, podemos decirle así, un poco pasando rápido, ¿no? ¿Cuál fue el principal cisma del marxismo en el siglo XX? La división entre marxismo occidental y marxismo soviético, digámosle. En algún momento ahí, en los años 20, cuando ya se veía que la revolución rusa no se extendía al resto del mundo, parece que se bifurcaron las aguas. Entonces aparece una gran corriente, el marxismo estalinizado, y que se iba a esclerosar cada vez más, y que iba a ser un reduccionismo mecanicista, economicista probablemente, no un reduccionismo naturalista, pero iba a ser una forma del mecanicismo. Y del otro lado, esa tradición que en general floreció más en la vida intelectual y académica, no siempre en la mejor de las relaciones con la vida práctica y con los partidos políticos, que es el marxismo occidental. En general es el único que estudiamos más o menos en la universidad, ¿no? Si venimos a la universidad vamos a estudiar a Adorno, a Lukács, a Althusser, difícilmente estudiamos a los clásicos. Ni hablar de los clásicos anteriores a esta bifurcación, como Rosa Luxemburg, Lenin o Engels mismo, que rara vez se estudia en la universidad. En general el marxismo occidental, que fue la corriente como que se presentó como marxista crítica, y que en gran medida lo fue a lo largo del siglo XX, tuvo este mismo problema de no poder vérselas bien con la naturaleza, ¿no? El marxismo occidental, si vemos las fundaciones, la historia y conciencia de clase de Lukács, un texto del año 22, que cumpliría 100 años más o menos, en donde Lukács dice la naturaleza es una categoría social, ¿no? Está una especie de reduccionismo social, esto llevaría mucho desarrollo explicarlo, pero digamos, si vemos el marxismo occidental se ocupó de la filosofía, se ocupó de la crítica cultural, pero rara vez del metabolismo sociomaterial, del metabolismo socioambiental, de cómo la sociedad existe materialmente en la naturaleza. Del otro lado sí, el marxismo esclerosado, soviético, sí se ocupó de algunas cuestiones más materialistas, pero en una clave muy mecanicista, no era un marxismo crítico, probablemente era muy poco interesante como teoría emancipatoria. Hay contratendencias de esto, sí, por ejemplo, en la tradición trotskista está Louis, que podríamos decir un materialista con una preocupación ecológica, bueno, que viene del mandelismo. Hay contratendencias, pero si vemos las tendencias gruesas, parece que entonces vemos una bifurcación similar a la que vimos en el resto de las humanidades, ¿no? Entonces, humanidades muy volcadas a lo cultural, a veces hasta a lo discursivo, con dificultades para vérselas con la vida material, y del otro lado, mecanicismo reduccionista. Me parece que frente a la crisis ambiental, frente al antropoceno, esto es lo que más tenemos que revisar. Este dualismo fuerte de ciencias que hablan de la agencia, se ocupan de la libertad, pero no saben nada de la naturaleza, y ciencias que se ocupan de la naturaleza, pero son reduccionistas y mecanicistas. A nivel de la tradición marxista ya tiene mucha producción, sobre todo en los últimos 20 años, de actualización teórica, que trata de pensar más allá de estos binomios heredados un poco malos, un poco problemáticos, cultura versus naturaleza, etc. Y voy a hablar un poco de la tradición ecomarxista, ¿no? La tradición marxista ecológica. La tradición ecomarxista empieza a aparecer probablemente con el movimiento ambiental en los 60-70, empieza a aparecer trabajos, hay toda una primera generación de ecomarxistas, Louis, a quien ya mencioné, O'Connor, James O'Connor, otro ecomarxista importante, dicen cosas que todavía hoy son válidas, pero hay como un gran salto que se da, un gran salto que por un lado es un gran salto en la comprensión de Marx, en la comprensión del texto de Marx, sobre todo del Capital, y también es un gran salto teórico, es una actualización de la teoría para dar cuenta de nuevos problemas. Ese salto lo produce Bellamy Foster en gran medida con la ecología de Marx, ampliamente traducido, qué sé yo, se puede acceder hoy. Y inaugura ahí toda una corriente de interpretación ecomarxista que yo diría que es una especie de nuevo marxismo crítico, que no tiene este dualismo de naturaleza y cultura tan fuerte, y que no es un reduccionismo ni un mecanicismo, que da lugar a la agencia, es muy virtuoso como teoría.
La idea central de esa corriente marxista que habilita a Bellamy Foster es la idea de ruptura metabólica. Entonces podemos decir que inaugura una corriente de pensamiento que es la corriente de la ruptura metabólica. Voy a tratar de explicar un poquito qué es. Que hasta el día de hoy sigue produciendo, tiene exponentes contemporáneos. La idea de la ruptura metabólica estaba basada en un concepto que aparece muchas veces en el Capital, casi en general en los manuscritos maduros de Marx, el Marx crítico de la economía política, Marx de los Grundrisse del Capital. Es la idea en alemán de Stoffwechsel, que quiere decir literalmente metabolismo o intercambio de materia. Y hay una idea central que es que la sociedad humana no puede existir sin un proceso metabólico permanente de interacción con la naturaleza. Es más, la sociedad humana es parte de la naturaleza, no es extranatural. Simplemente, bueno, los seres humanos tenemos unas propiedades raras, únicas, el trabajo, la agencia intencional, bueno, permite que asumamos un lenguaje un poquito dualista, en realidad es un rulo reflexivo dentro de la naturaleza, no hay nada fuera de la naturaleza en la visión materialista del mundo, digamos. ¿Qué es lo que ocurre con ese metabolismo sociomaterial, ese metabolismo encarnado que tiene la sociedad con el ambiente? En la sociedad capitalista aparece una lógica formal, o sea, una lógica que surge de las relaciones sociales, que es la lógica del capital, la lógica de la valorización permanente, que la resumimos en la fórmula de M de prima, ¿no? Partir de una cantidad de dinero, invertirla, comprar mercancía, explotar fuerza de trabajo, salir con una mercancía que vas a vender y te vas a quedar al final con más dinero. Una lógica que tiene algunas propiedades sociales, propiedades formales, que desde el punto de vista de la interacción con el ambiente son muy peligrosas. La principal es que es una lógica expansiva en perpetuo crecimiento, una lógica de desarrollo continuo o de crecimiento continuo que no se puede interrumpir. Si se interrumpe la acumulación, entramos en crisis social, entra en crisis todo nuestro metabolismo socioambiental. Esto es excepcional, yo no creo que exista otra sociedad histórica que esté basada en la premisa de una lógica abstracta, ciega y compulsiva, es decir, que la podríamos abolir, en un momento no existió, podemos suponer que puede dejar de existir, pero mientras existe, constriñe mucho la vida social a esta especie de imperativo ciego, que es el imperativo que crezca el capital, que haya ganancia al final de un ciclo económico, se reinvierta y haya más, y haya más, y haya más ganancia. Y después tiene otra propiedad, que es la propiedad del valor abstracto, que es la indiferencia al contexto, ¿no? El valor, tiempo de trabajo abstracto, todas las formas de interacción social y material le dan igual. Esto también es excepcional, ¿no? Si vemos las sociedades que preceden al capitalismo, en general son sociedades de producción para el valor de uso, producen para la sostenibilidad de la vida o la satisfacción de necesidades sociales, en general en forma más o menos comunales. Pues a veces hay quien les extrae de esas comunas un excedente, como los señores feudales o los tenedores de esclavos, pero no hay una lógica de producción para el intercambio. La producción para el intercambio en general se caracteriza porque la sociedad entonces pasa a ser gobernada por abstracciones, la abstracción del valor, la abstracción del capital, que son indiferentes a lo cualitativo y lo situado, y que encima exigen ampliación permanente. Bueno, no es muy difícil imaginarse que esta lógica abstracta, indiferente a lo situado, se va a llevar mal con los tiempos que siempre son situados de reposición de la naturaleza en la biosfera. De la naturaleza, sobre todo biológica, ¿no? La condición básica de la vida social, que es la vida biológica. Cuando estas dos lógicas, entonces, la lógica en expansión del capital y la lógica de reposición de los tiempos y formas de la vida biológica en la Tierra entran en interferencia, en contradicción, hablaríamos de una ruptura metabólica, ¿no? Una ruptura metabólica es a lo que tiende en forma secular y estructural la lógica del capital. O'Connor, un predecesor de esta teoría, le decía la segunda contradicción del capitalismo. La primera teoría de clase, la que tiene que ver con la explotación de la clase obrera y los conflictos que se generan. La segunda tiene que ver con la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas y las condiciones materiales de la producción, ¿no? Las condiciones que son básicamente el trabajo y la tierra, la existencia de cuerpos proletarios explotables y de un ambiente natural que el capital siempre va a tratar como recurso, como materia disponible. Y esto no... Bellamy Foster lo rescató, había pasado desapercibido, pero Marx tenía ya en el Capital una muy aguda conciencia de que la lógica expansiva de la acumulación llevaba a la ruptura metabólica. Marx siempre se caracterizó porque no leía solo economistas, o solo teoría social, o solo filosofía, sino que tenía una gran preocupación por estar al tanto del estado del conocimiento técnico y natural, y las ciencias naturales, el conocimiento naturalista de su época. Así como leía sobre máquinas un montón, leía a Babbage, a los tipos a los que estaban haciendo máquinas industriales en su época. También leía un montón de lo que en su época se llamaba químicos agrícolas. En particular uno que se llama Justus von Liebig, que
en la época en que él estaba publicando El Capital, publicaba un trabajo sobre la fertilidad del suelo, ahí en Alemania, que en alguna carta a Engels, Marx le llega a decir, este es más importante que todos los economistas políticos juntos. O sea, realmente le importaba mucho a Marx el tema de la química agrícola. Este químico Liebig lo que estaba viendo era que, sobre todo en Inglaterra, donde se empezaba a ver ya empíricamente un deterioro del rendimiento del suelo, ¿no? Que la agricultura intensiva estaba deteriorando la fertilidad de la tierra. Liebig lo explica, dice, bueno, claro, concentraste toda la población en las ciudades por la industrialización, y encima, porque la población crece y tenés exigencias cada vez más grandes sobre la vida material, sometes a los suelos a extracciones y exacciones cada vez más fuertes, ¿no? Haces agricultura hiperintensiva, das poco tiempo de descanso a la tierra, no dejas las tierras en barbecho, una y otra vez haces el ciclo de producción cada vez más rápido, cada vez más intensivamente, y encima los nutrientes que sacás de la tierra no vuelven a la tierra porque la población la concentraste en las ciudades. Entonces, eso es más o menos la misma época en que en Londres había crisis de estiércol, por la concentración de la población y de los carruajes antes de que aparecieran los primeros tranvías, un problema ambiental que obviamente afectaba sobre todo a los barrios de la clase obrera. Al mismo tiempo había deterioro de la fertilidad de los suelos y era una preocupación del sentido común. Esto, ¿no? Había en los diarios, en la prensa, preocupación por cómo hacer para mantener la fertilidad de los suelos con esta lógica de extracción permanente. Más le dice un robo de la naturaleza de acá, ¿no? Le estamos sacando algo y no estamos devolviendo. ¿Cómo solucionó el capitalismo, digamos, el problema de la fertilidad del suelo en Inglaterra? Y ahí vamos porque tiene implicancias para nuestra situación actual esto, ¿no? Bueno, lo primero, como suelen hacer, con una ronda de exacciones imperialistas. Encontraron que el guano, una caca de pájaro, digamos, es un fertilizante súper poderoso. Todavía se usa hoy en cultivos boutique, ¿no? Como con cosas, plantas que van a estar muy cuidadas, muy chetas. Y que había en algún momento grandes depósitos de guano en las costas de Perú y Chile. E iniciaron un proceso que hoy llamaríamos extractivista, de extracción de guano para llevarse a fertilizar los suelos en Inglaterra. Además, otro rasgo habitual del capitalismo lo hicieron con mano de obra migrante, con trabajadores chinos, con los coolies, porque habitualmente, sobre todo para trabajar literalmente en medio de la mierda, en condiciones muy malas, el trabajo migrante, por estar menos conectado con el entorno, les parecía más explotable, tenían menos capacidad de resistencia. Y durante varias décadas desarrollaron la extracción de guano, incluso fomentaron algunos ferrocarriles ahí en Chile para tener más fácil, más acceso a los puertos. Hasta por esa época Estados Unidos se anexionó unas islas en el Atlántico que no le interesaban a nadie porque eran depósitos de guano. O sea, toda una lógica típica imperialista, diríamos, ligada a reponer la fertilidad del suelo inglés. Bellamy Foster a eso le dice metabolic shift, en vez de metabolic rift o ruptura metabólica en inglés, que es desplazar la ruptura metabólica. ¿No? Vos tenés una ruptura metabólica que aparece en el centro global, en el norte global, en el centro del capitalismo, y la resolvés yendo a las periferias, encontrando lo que hoy llamaríamos una nueva frontera de extracción, ¿no? Y habitando un nuevo ciclo de interdependencias imperialistas o de subordinaciones imperialistas para reponer, aunque sea por un tiempo, la fertilidad del suelo. La segunda solución apareció en el 18, fin de la Primera Guerra, cuando lograron fijar nitrógeno atmosférico, ¿no? Los dos grandes fertilizantes del suelo son nitrógeno y fósforo. Y el nitrógeno es como el gas más abundante en la atmósfera, más que el oxígeno, hay un montón de nitrógeno, solo que no está disponible, no está en una forma que lo podamos usar y metérselo a la Tierra. Ahí se descubrió el proceso Haber-Bosch en 1918, por ahí, 18, 19, no me acuerdo bien. Bosch, de la fábrica de autopartes, de ahí sacó la fortuna el señor Bosch. Que es un proceso químico que permite fijar el nitrógeno de la atmósfera y ponerlo en una forma disponible para tirárselo a la Tierra. Y con eso apareció toda la agricultura industrializada, digamos, la agricultura con alta tecnificación. Después hoy tendríamos que hablar también de agroquímicos y de pesticidas y otras cosas más contemporáneas. Pero vemos que el origen de los agroquímicos es el fertilizante artificial. Y también es un caso de desplazamiento de la ruptura metabólica, no en el espacio, que es esa lógica, se lo mando a las periferias, como el eterno fuente de materias primas y el eterno vertedero de residuos de las potencias imperialistas,
sino que también la lógica de desplazar la ruptura metabólica en el tiempo, de patearla para adelante, de ganar tiempo, como hace muchas veces el capitalismo con las crisis, las desplaza, nunca las derrota, ¿no? La crisis vuelve a aparecer, eso que en la lógica de la valorización encontramos todo el tiempo, que la lógica de la valorización aplaza la crisis, todos sabemos que la crisis va a volver en algún momento, lo mismo con la crisis ambiental. ¿Por qué? Porque el proceso de fijación de nitrógeno atmosférico, este proceso de argolla, es energía intensiva. Necesita una bocha de calor, gas es lo que se usa. Es decir, que necesita un montón de combustibles fósiles. Hoy sabemos el efecto que tienen, en el 1918 no era predecible esto, hoy sí, sabemos el efecto que tiene la quema de combustibles fósiles para la producción, bueno, en general. Hoy la producción de fertilizantes es un factor del cambio climático, ¿no? Es un factor del deterioro ambiental, ¿no? Bellamy Foster dice, nosotros hoy convertimos petróleo en comida, así de poco sostenible nuestro emplazamiento ambiental. Bueno, esta teoría de la ruptura metabólica, en general estos teóricos de esta corriente están siempre muy atentos a lo que aparece en las ciencias naturales y sobre todo en las ciencias del sistema de la Tierra, esas ciencias que estudian la Tierra como un sistema total, donde están integradas la vida biológica, el ciclo del carbono, los procesos atmosféricos. Sabemos que forman una serie de ciclos. Y desde que empezó a difundirse la idea del antropoceno, si quiero digo dos cositas porque ya es más conocido, sobre todo si tiene alguna vinculación con el movimiento ambientalista, lo que hicieron estos teóricos de la ruptura metabólica es empezar a hacer una teoría de inspiración marxista del antropoceno, de los factores sociales que nos llevan al antropoceno, ¿no? De esta lógica que hablamos antes, abstracta, indiferente al contexto y de perpetuo crecimiento, que es la lógica del capital, que se ve inevitablemente reñida con los tiempos más finitos, necesariamente incapaces de repetición eterna, de repetición constante, de recomposición de la biosfera. En general, estos teóricos van a decir que el antropoceno es una ruptura metabólica planetaria o una serie de una escala o escalada de rupturas metabólicas. La más preocupante es la del cambio climático por la masividad de sus efectos, que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, ¿no? Que hacen que entre más calor a la Tierra del que sale y la Tierra se vaya recalentando, con las dificultades que trae eso para seguir teniendo agricultura, en particular, además de que tenemos más chance de tener eventos catastróficos, de la desertificación, de las inundaciones, etc. Pero además plantean algunas preguntas sobre la continuidad de la vida, como diríamos, civilizada o industrializada, como la conocemos. Ahí recordemos que la estabilización climática del Holoceno, que hasta ahora formalmente es la época geológica en la que vivimos, el Holoceno, que empezó hace 10-12.000 años, cuando salimos de la última glaciación, o sea, terminó el Pleistoceno hace 11.700 años, una cosa así, dicen los geólogos. Este periodo en que vivimos de los últimos varios milenios de la historia de la Tierra fue un periodo bastante cálido, el Pleistoceno era un periodo mucho más frío. Pero otra cosa que es interesante mirar, hoy por registros geológicos, estratigráficos pueden deducir esto, el Pleistoceno fue un periodo mucho más caótico en términos climáticos, donde la variabilidad climática en una década era muy grande. Y en cambio el Holoceno fue un periodo de estabilidad climática. La estabilidad climática es una condición para la agricultura. De hecho, Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens, bueno, hay discusión ahí, pero digamos, humanos biológicamente modernos, seres que tenían los mismos paquetes biológicos que nosotras y nosotros, hay hace unos cuantas decenas de miles de años, digamos 100.000 años. Algunos cálculos dicen un poco más. ¿Por qué tardaron tanto esos humanos en inventar la agricultura? Y hace más o menos 5.000 años, en distintos lugares del mundo en paralelo, descubrieron o inventaron la agricultura. Bueno, hay algunas razones ambientales, se podría pensar, la extinción de los animales muy grandes que servían a los cazadores-recolectores. Hay un factor ambiental, que no es la causa, pero es la condición de posibilidad de la agricultura, y es la estabilización climática del Holoceno. De ahí la gran preocupación de los climatólogos y de los cientistas del sistema de la Tierra ante la condición del antropoceno, porque hoy, por la emisión de gases de efecto invernadero, sabemos, tenemos un calentamiento global ya de 1,1 grados más o menos, ¿no? Creo que en periodos preindustriales la concentración de dióxido de carbono atmosférico era de 280 partes por millón, eso viene más o menos estable desde que empezó el Holoceno, creo que hoy estamos en 350, es un cambio muy grande. El clima no siempre fue una cosa estable y benigna. Hubo grandes periodos en los que no lo fue. Para nuestros ancestros, ya humanos, biológicamente, hubo grandes periodos donde no lo fue y donde la revolución neolítica que trajo la agricultura y el sedentarismo era muy difícil.
acá hay una gran preocupación acerca de los efectos catastróficos que puede tener en la vida social el cambio climático si sigue en esta lógica muy parecida a la del capital, que es de crecimiento sin parar. Hay varios otros, lo que se llama a veces en el estudio de la resiliencia de la Tierra, fronteras planetarias, fronteras que no deberían atravesarse si queremos mantener un contexto de cierta seguridad socioambiental. La contaminación por nitrógeno, de hecho, es cuantitativamente la frontera planetaria más estallada por la cuestión de los fertilizantes artificiales que dije antes. En general se la nombra menos porque no se sabe muy bien qué efectos tiene. Por el momento no hay pruebas de que tenga efectos tan graves como los del calentamiento global, pero sí es cuantitativamente la que está más explotada. Y también hay otra muy grave que es la pérdida de biodiversidad, ¿no? La pérdida de biodiversidad que hace que los ambientes se vuelvan muy homogéneos. Creo que hoy de la biomasa de la Tierra, el 90 y no sé cuánto % es humanos y nuestro ganado. Un montón eso. Y cuando tenés mucha homogeneidad, no hay gran biodiversidad, estás mucho más expuesto a sufrir las consecuencias catastróficas del cambio. O sea, hay un cambio ambiental y hay animales muy diferentes, plantas muy diferentes, unas cuantas van a sobrevivir. Si vos solo tenés vacas y aparece un virus que afecta a las vacas, tenés un problema muy grande. Por eso la pérdida de biodiversidad también es una cosa grave, al margen de por razones morales, porque la extinción de especies es condenable, pero además por razones relacionadas con el bienestar humano. Por otra parte, esta teoría de los saltos metabólicos es la que deja un manto de escepticismo con respecto a las soluciones tecnológicas que siempre viene a proponer la burguesía ante la crisis ambiental. Y con esto ya me acerco al cierre de la charla. Es cómo salimos de acá. Es habitual ver a los Bill Gates, a los Elon Musk de la vida hablando de, bueno, lo vamos a arreglar con más disrupción tecnológica, ¿no? Los males que trajo el capitalismo, como siempre, los vamos a resolver, vamos a inventar el proceso Haber-Bosch del cambio climático. Típica propuesta ahí es la geoingeniería, ¿no? Una idea muy ambiciosa, también muy peligrosa, que es regular el clima de la Tierra deliberadamente. Por ejemplo, tirar sulfitos a la atmósfera para que entre menos radiación solar, oscurecer la atmósfera, cuando hay una erupción volcánica muy grande y queda un poco tapada, literalmente, quedan sulfitos en suspenso, entonces entra menos radiación solar y se enfría la temperatura de inviernos volcánicos. Creo que el último fue en el 94, con una erupción volcánica ahí en Hawái. Bueno, imitar eso artificialmente. En general, todas estas lógicas, dice esta corriente de la ruptura metabólica, son nuevos desplazamientos de la ruptura, ¿no? O sea, bueno, sí, tal vez enfríes la Tierra. ¿Y qué va a pasar con las poblaciones cuya agricultura depende de vientos estacionales? Que en Asia son un montón, China e India, o sea, no un par de personas, ¿no? No tenemos idea qué pasaría con los vientos estacionales en un planeta con geoingeniería. Bueno, ahí aparecen todos estos problemas de esta lógica de los tecnofixes, de los arreglos meramente técnicos para problemas que en definitiva tienen que ver con lo insostenible de nuestro metabolismo social, ¿no? Bueno, es el capitalismo. Y ahí cierro con una tensión que me parece que es interesante mantener, a pesar de lo que acabo de decir en contra de los arreglos tecnológicos, acerca de cómo nos vinculamos con el cambio tecnológico desde la tradición marxista y el texto Marx en particular. Y ahí me parece que también tenemos mucho para aportar en nuestra corriente, en esta corriente con la que yo me identifico. Me parece que si miramos hoy este giro del materialismo en las teorías críticas, vamos a encontrar dos grandes imaginarios, dos grandes, casi yo diría, estéticas políticas, dos modos de sentir y de pensar lo que es deseable para el futuro. A uno le voy a decir modernista y al otro le voy a decir romántico. Un modo de decirles, ¿no? De ponerles categorizaciones. ¿Qué dice el imaginario modernista? Dice, necesitamos construir una izquierda tecnológicamente afirmativa. En los últimos tiempos ha habido un montón de propuestas y el aceleracionismo es la más clara, ¿no? Dice, bueno, la tecnología ahorradora de trabajo, por ejemplo, es una precondición de una sociedad igualitaria sin escasez, ¿no? Queremos una sociedad igualitaria, pero además que no estemos trabajando 14.000 horas, que sea una sociedad de relativa abundancia. Hoy sabemos que la abundancia absoluta no es viable. Si tuviéramos la maquinita de la abundancia infinita, no la podemos tener prendida todo el tiempo porque no dan las condiciones materiales de un planeta finito. Pero sí relativa abundancia. Y aparecen acá una serie de corrientes que tienen una especie de valoración modernista de la técnica y de la capacidad de la técnica para transformar la vida, para transformar lo que somos. También aparece mucho en el feminismo, ahí está el xenofeminismo de Helen Hester, hasta los trabajos de Pablo Preciado con las hormonas sexuales. Todos tienen que ver con cierto espíritu modernista, ¿no? Con cierta valoración de la disrupción, que también podemos encontrar que tiene fundamentos o orígenes en Marx, en especial en el fragmento de las máquinas, famoso de los cuadernos Grundrisse, ¿no? Los cuadernos Grundrisse son de 1857-58, cuando Marx
estaba preparando El Capital, no es obra publicada de Marx, pero son cuadernos muy sugerentes para el estudio, se estudia mucho, quienes estudiamos a Marx volvemos mucho ahí, son una fuente inagotable de intuiciones. Y en el fragmento de las máquinas Marx dice algo muy interesante, dice, bueno, el maquinismo es el capital encarnado. El maquinismo en esta sociedad es, si el capital es una lógica ciega y automática, el sistema automático de maquinaria en la fábrica es la lógica ciega hecha cosa, ¿no? Es la máquina que se mueve sola, que reduce al ser humano un apéndice, que corre atrás de los tiempos automatizados de la máquina y se ve alienado por 2 o por 3 en ese proceso. Pero Marx, así como hace la crítica de la máquina, dice, pero cuidado, porque esta máquina también puede ser el fin de la sociedad del trabajo asalariado, es el fin de la sociedad de la explotación. ¿Por qué? Porque hace que el trabajo humano sea cada vez menos necesario para producir riqueza material. Y esta es la contradicción en movimiento que arrastra el capitalismo, dice Marx, ¿no? El capitalismo hace posible una sociedad no basada en la explotación. ¿Por qué? Porque hace posible una sociedad de tiempo libre. Marx ahí está pensando en esta clave que yo diría modernista. Y sin embargo, en el mismo trabajo, en el mismo cuaderno, en la misma época, Marx estaba ya empezando a mirar, y eso al final de su vida, hoy hay mucha gente que estudia los cuadernos de Marx, están publicando en la Mega es la Marx, Engels, Gesamtausgabe, las obras compiladas de Marx y Engels, que recién ahora se están realmente ordenando y publicando en forma sistemática. Es una cosa que empezó a hacer Riazanov en los 30, pero después terminó una purga Riazanov y quedó cortada la cosa de la Mega. Y hoy en Ámsterdam hay un instituto que está dedicándose a sistematizar los manuscritos de Marx. Y se ve que Marx, cuanto más grande se ponía, más estaba preocupado por 2 cosas. Una es la ambiental, estaba siempre leyendo sobre todo estos químicos agrícolas, y yo antes cité a von Liebig, se murió leyendo muchas más cuestiones relacionadas con lo que hoy llamaríamos ecología. Esa palabra no se había inventado entonces, ¿no? Pero llamaríamos así hoy. Y la otra cosa que miraba Marx cada vez más es a las formas comunitarias de las sociedades precapitalistas, a las formas como la comuna campesina, más estudiando ruso, mirando la comuna rusa, estudiando etnografía. Ahí hay un famoso cuaderno, se llama Cuaderno Kovalevsky, que estaba dialogando con unos rusos, preguntándose qué nos pueden enseñar en la modernidad estas formas comunitarias o comunales de producción. Y a Marx le interesaban mucho esas formas. Y ya en los Grundrisse está en un fragmento que sí es famoso, lo hizo publicar en su época Hobsbawm, se llama el fragmento sobre las sociedades que preceden a la capitalista, donde Marx ve que esta lógica ciega de crecimiento constante que trae el capitalismo tiene una precondición histórica que se da en los masivos procesos de desposesión de las comunidades campesinas que crearon al proletariado moderno y a los burgueses modernos, ¿no? Él dice, para que haya capitalismo, primero que habrá un trabajo de disolver estas formas comunales de producción para el uso que encontramos en casi todas las formas campesinas. Y en cierta forma parece que en este estudio que insisto, al final de su vida Marx iba a dedicarle cada vez más tiempo, más esfuerzo de las sociedades así llamadas precapitalistas, hay una búsqueda acerca de si en estas sociedades antiguas no hay en cierta forma un germen del futuro, un germen de lo más moderno, ¿no? Que tiene que ver con que la sociedad futura que pensaba Marx es una sociedad comunal, que no produce para el intercambio, sino para la satisfacción de necesidades humanas o para sostener vidas, en un contexto, en una situación, que produce siempre en arreglos situados, ¿no? A mí me parece que esta oscilación que tiene Marx entre un momento más modernista, más tecnoafirmativo, que le interesan las máquinas y la tecnología ahorradora de trabajo, y un momento un poco romántico que mira al pasado, que mira las formas comunitarias precapitalistas, me parece que esa tensión es virtuosa, que ahí Marx está pensando algo que es más interesante que los idearios más unilaterales que a veces vemos hoy, en donde parece que tenemos que elegir y ser o modernizadores, tecnoutópicos con mente de hierro, digamos así, o románticos que solo queremos volver al pasado y detestamos toda la tecnología y toda la modernidad, ¿no? Dos perspectivas unilaterales. Me parece que ahí también la tradición marxiana tiene más para abordar. Una recapitulación muy cortita entonces, y cierro. Me parece que hay un nuevo contexto intelectual en las humanidades, y en las humanidades críticas, un giro al materialismo, que lo vemos en un montón de lugares y de discusión que excede al marxismo ampliamente. Me parece que ese giro al materialismo también fuerza o exige algunas reconceptualizaciones en la propia tradición inspirada en Marx. Me parece que ahí el marxismo ecológico y en particular esta teoría de la ruptura metabólica es central. Y aclaro, hay una escuela ecomarxista en disputa, que es la de Jason Moore, que es la de la ecología mundo, conocida por la idea del capitaloceno. No la desarrollé, a mí personalmente no me parece tan buena, y después las preguntas podemos comentar, ¿no? Y por último, me parece que en este momento de tensión entre idearios más modernistas, más tecnoutópicos y idearios más románticos,
también Marx tiene mucho para decirnos. Marx elaboró ya mucho de estas ideas. Ahí. Para continuar, como había dicho Pili al principio, queríamos, un poco sabiendo por dónde venía la mano, tratar de sumar algún comentario lo más breve posible para abrir la discusión y seguir sumando temas. Yo, Nicolás, soy parte de Izquierda Socialista y de Ambiente en Lucha. Y con Facundo venimos charlando hace un poquito tiempo. Hemos hecho algunas entrevistas ya que, como dijo Pili al principio, están en nuestra página web. Y enmarcamos esto que está pasando hoy acá en la Facultad de Filosofía y Letras en una serie de actividades que estamos planificando en la Universidad de Buenos Aires y en distintos lugares, en distintas facultades, para poner en discusión distintos tópicos, discusiones, tensiones que tienen que ver con la relación entre la política y el ambiente, entre el marxismo y el ambiente, entre las distintas formas de afrontar el principal dilema y desafío que hoy en día tiene la humanidad en su conjunto y la clase trabajadora en particular, que es evitar el rumbo hacia la catástrofe a la que nos están llevando el capitalismo y sus gobiernos, como un problema global, total, al cual está claro que es necesario un cruce, ¿no?, entre lo que vamos, por un lado, figurando desde el propio activismo, de los debates con otras corrientes, de la militancia, y también con los movimientos que vemos desde las ciencias en general. Entonces, con nosotros tiene una virtud importante lo que nos trae Facundo respecto de empezar a vislumbrar este giro hacia un materialismo en las ciencias humanas desde dos puntos de vista. Uno, para adelantar una tendencia, que entiendo que como tal es una tendencia y no la idea de que hoy en día sea más lo que prime o lo que, por ejemplo, esté impreso, expresado, por ejemplo, en las materias o contenidos que ustedes cursan en sus carreras de grado, sino que eso es también un espacio en disputa, obviamente. Y quizás ver la tendencia nos da, o les da a quienes militen lo académico, que militen el contenido de las carreras, de las materias, de lo que se estudia en cada facultad y al servicio de qué se estudia, nos da también un campo de disputa. Dentro de las universidades y hacia afuera, por ejemplo, hacia afuera acá, historia, hoy en día el historiador más conocido y masivo del planeta es un idealista completo, que es Yuval Harari, que escribió una serie de libros que son bestsellers, que lo recomienda Obama, Bill Gates y todo el mundo, que escribió una historia de la humanidad breve, fácilmente digerible, que es de los libros más vendidos de los últimos años y que tiene todo un enfoque que va a una perspectiva donde desplaza completamente una visión marxista o materialista, si quiere, de la historia para ir hacia una explicación más de corte idealista. O sea, hay espacios de disputa, mismo nuestras carreras y nuestras facultades, lo que Facundo decía sobre lo que atravesamos, quizás de la década del 70, 80 en adelante, con las distintas formas que le podemos llegar a decir de posmodernismo o postestructuralismo, discursivismo, giro a la primacía del discurso, todas cosas que se discuten acá en esta facultad, que se discuten en sociales, que se discuten en psicología. Hoy en día, que por ejemplo en nuestro país tiene algo de peso, algo que se presenta como izquierda lacaniana. Se dice que el filósofo más grande de este país es Ernesto Laclau. Sobre todo si le preguntamos a algún kirchnerista, nos va a decir eso, y eso se dice mucho en este tipo de facultades. Entonces, que fueron toda una deriva de corrientes que tendrá o no razón el artista Alex Kalínikos cuando explica que en su libro Contra el Posmodernismo, que tienen que ver con un giro intelectual y con un ambiente después de la derrota de las revoluciones, intentos de revoluciones en los 70, y un giro intelectual, además, y una adaptación del mundo intelectual a ir en contra, sobre todo de muchos pilares que construyó el marxismo a lo largo de la historia y en el siglo XX en particular. Será eso o habrá sido otra cosa, pero quienes estudiamos en los últimos años en este tipo de facultades sabemos que ahí hay un giro hacia tratar de plantear el marxismo como algo arcaico, unilateral, teleológico, algo como reductible a algún economicismo o algo por el estilo. Entonces, la recuperación que hizo el marxismo ecológico, que trajo hoy Facundo acá, es importante desde ese punto de vista teórico y nos da un espacio de disputa. Sobre todo, hay algo que me molesta, lo verán cuando estudien o demás, pero hay una idea que viene de la mano de una reivindicación, cuando vamos a la política, en la reivindicación de un giro al materialismo, que tiene que ver con algo de lo último que dijo Facundo, que es siquiera la posibilidad de intervenir sobre la realidad para evitar esa catástrofe. La posibilidad de intervenir sobre la realidad para planificar un futuro. Parte de todo el giro que hubo antimaterialista en las últimas décadas también fue de la mano
no sé, yo decía idealismo, uno puede decir irracionalismo, pero seguro de una supremacía o de mucha preponderancia de todo lo que tiene que ver con la contingencia, algo decía Facundo. O sea, una contingencia que tiene que ver con el sentido de que las cosas no son previsibles, que no son planificables, que es todo casi en el terreno de la primacía de lo aleatorio. Y cualquier intento de tratar de intervenir sobre la economía, sobre medidas ambientales a escala planetaria, sobre cómo ordenar una sociedad, no tiene otro futuro que terminar en las purgas del estalinismo o algo por el estilo. Y eso tiene mucho corrillo en las redes, iba a decir redes sociales, bueno, acostumbrado a discutir en los terrenos, pero las redes académicas. Tiene mucha preponderancia y está bueno tener argumentos para discutirlo, porque justamente ese reino de la pura contingencia, ese reino donde es imposible intervenir para, en este caso como decimos, evitar esa catástrofe, es lo que nos lleva a un terreno donde, en esencia, el pensamiento conservador o de derecha, además de, no es tanto no querer cosas, sino por sobre todo la idea de que hay algo o un ente supremo, superador, sea Dios o sea el mercado, que es el mejor asignador de los recursos de la sociedad y que tenemos que dejar que ese actor resuelva los problemas y que cualquier intento nuestro por planificar políticamente, discutir el gobierno, discutir la planificación de la economía, discutir que los principales resortes de la economía tienen que estar en manos de una planificación democrática, cualquier intento de eso choca de lleno contra estas tendencias que son ideológicas y que son políticas, que tienen expresiones en partidos políticos. Obvio que lo más brutal de esta reivindicación del mercado como asignador lo vemos hoy en día en los libertarios y demás, pero es la idea que prima hoy en día a nivel planetario a la hora de abordar la problemática ambiental. El mercado lo resolverá, o la aparición de una nueva tecnología lo resolverá. Lo que dice el IPCC, el panel intergubernamental sobre el cambio climático. La verdad que estamos, dicen, así lo vulgarizo, estamos jodidos, pero van a aparecer tecnologías de captura de carbono en las próximas décadas que van a evitar que superemos el 1,5 grados de aumento de la temperatura global. ¿A dónde está esa tecnología? El mercado proveerá. Bueno, contra todo eso, una reivindicación del marxismo en clave ecológica y demás nos parece que es muy importante, que es una bandera, un acervo por el cual dar disputa en espacios como este, en el espacio académico y en el espacio político, y que es algo por lo cual vale la pena organizarse, estudiar y demás, porque en esto nos va buena parte del futuro que tenemos en nuestro país, como planeta y demás, como civilización. En ese sentido, Facundo le decía lo del cisma del marxismo, entre el marxismo occidental y el marxismo soviético, por decirlo de alguna manera, además del antinaturalismo fundado por Lukács hace 100 años, cuando dijo Engels estaba mal, o sea, que fue la sentencia de Lukács, Engels estaba mal, Marx dice una cosa y Engels dice otra cosa. Lo que dice Engels de tratar de entender las leyes de la naturaleza asociadas a cómo pensamos la sociedad está mal, ese es el curso que abrió el marxismo occidental, tiene otra ruptura con el marxismo, que es una cuestión antimilitante, que es lo que prima. Muchas veces en lo que estudiamos, en lo que leemos en las facultades y más, la idea de un marxismo académico, la idea de un marxismo contra las tesis de Marx, de que de lo que se trata es de transformar la sociedad. Entonces, estas reivindicaciones teóricas y demás para nosotros también tienen que ir en el servicio de dar la disputa por construir esas herramientas políticas para intervenir en la realidad, para justamente poner en discusión que es evitable esa catástrofe, que es posible, de la mano de la ciencia y de la mano del combate a los intereses económicos que nos están llevando a la catástrofe, generar un futuro distinto al cual hoy en día estamos encaminados, y eso desde ya que es una tarea para el conjunto de la militancia, en este caso lo que construimos es ambiente en lucha, pero en unidad con los distintos espacios con los que nos estamos relacionando para dar todos estos debates. Entonces, quizás revalorizar o poner en discusión los aportes de Facundo también para pensarlo desde este otro lugar, es algo que podemos hacer y podemos ir desarrollando ahora con las preguntas. Por último, estamos obligados por una mala noticia, nos llegó en el día de hoy, que tenemos que hacerlo porque estamos en un espacio de militancia donde estamos compañeros de izquierda socialista presentes, y nos llegó hoy la noticia de que falleció un compañero de nuestra corriente, un compañero que se llama Víctor Garay, un compañero que militaba desde los 70, un compañero que provenía de Montoneros, que fue ganado en el combate contra la dictadura, un compañero que desde los 80 fue trabajador de sanidad,
que fue uno de los protagonistas del conflicto en el 2006, del Hospital Francés, donde el peronismo que no reprime, dijo Cristina el otro día, el peronismo que no reprime, a cargo de Alberto Fernández, mandó una patota a reprimir a los trabajadores del Hospital Francés que estaban luchando por sus derechos laborales, que resistieron y que terminaron conquistando la estatización del Hospital Francés, pero que después el gobierno echó de ese hospital a los delegados. Víctor fue uno de ellos, un compañero que algunos de nosotros lo habremos visto en movilizaciones, un compañero grandote que siempre fue parte del espacio de seguridad, que nos explicó varias veces cómo en los 70 tenían siempre un cigarrillo cuando venía la represión para con el cigarrillo quemar al caballo de la montada, que se dé vuelta y después darle al policía que venía arriba del caballo, como una forma de defenderse, y que lamentablemente este compañero con una enorme tradición y militancia hoy falleció. Y obviamente que construir esta herramienta política se hace sobre la base de personas de carne y hueso. Entonces queríamos también cerrar esta primera parte de la actividad con un aplauso para la militancia de Víctor y su memoria. Bueno, muchísimas gracias Facundo y Nico, y bueno, obviamente que Víctor presente, ahora y siempre, nuestro compañero. Abrimos a preguntas, si alguien tiene preguntas, intervenciones, lo que quieran aportar. Sobre definir ruptura metabólica, está bien, por ahí ser más precisos. A primera vista diríamos una ruptura en el intercambio sociedad-naturaleza, o sea, en ese umbral se produce un quiebre, una ruptura. Con más precisión para mí es que se interrumpen precondiciones biológicas de la vida social. Digamos, es parte de una concepción naturalista o materialista del mundo que, digámoslo de esta manera, la naturaleza atraviesa niveles de agregación o niveles de organización o niveles de complejidad. Pensemos que es un organismo, un montón de materia y energía organizada de cierta manera, un organismo vivo, ¿no? Un ser vivo que se mantiene. Tiene precondiciones físicas y químicas que no se pueden interrumpir o se muere, más o menos, ¿no? De forma análoga, y tal vez siendo un poco básico, ¿qué es la vida social? Una serie de autoorganización de una parte de la vida biológica, la nuestra, mediada por lo simbólico. Si se nos desorganizan las precondiciones biológicas, se nos desorganiza la vida social. Por ejemplo, se calienta demasiado el clima, no podemos tener agricultura, o se contaminan mucho los suelos, etc. Entonces, con más precisión sería que la sociedad, por un proceso sociogénico, en la lógica del capital, genere una ruptura de las condiciones biológicas de la vida, o por lo menos de cierto umbral deseable de condiciones biológicas de la vida. Y honestamente sobre la contaminación por nitrógeno, los efectos, yo no sé. O sea, probablemente alguien con más formación técnica, yo tengo formación en filosofía, la verdad estudio otras cosas por interés político e intelectual, pero no desconozco qué efectos. No vi en la bibliografía una advertencia del tipo de la del dióxido de carbono. Pero sí es cierto que quienes estudian, hay un instituto en Estocolmo que se llama Instituto para la Resiliencia, lo contabilizan lo mismo que la de fósforo, porque por lo menos es muy anómalo. Y también ahí hay un principio de pensar como riesgosa la incertidumbre, ¿no? No sabemos qué efectos podría tener. Eso no significa a priori que haya que tener una postura antifertilizantes de buenas a primeras, o en todo caso me excede a mí juzgar eso, no quiero decir cosas que no sé. Y después reúno un poco con lo que decías vos, y nada más para Nico, pero poniendo en diálogo con tu pregunta sobre igual con la materia, que también necesariamente tiene que ver con rediscutir el rol del conocimiento científico. A mí me parece importante no pensar que siempre que la ciencia interviene en el asunto humano, en las ciencias naturales además digo en particular, vinieron reduccionistas y mecanicistas y nos quitaron la agencia. Me parece que eso, por ejemplo en la biología hoy, hasta en la neurología hoy, hay un montón de corrientes antirreduccionistas y antimecanicistas, y acá me parece que hay que dar la disputa sustantiva ahí. Hay que dar la disputa por otra visión de la naturaleza que no sea solo una en la que no quepa una agencia subjetiva. Y pensando esto en relación con las discusiones sobre los negacionistas del cambio climático y los nuevos ascensos de masas, y además la crisis del capitalismo, que yo creo que ese es el otro gran tema del trasfondo de toda discusión política hoy. Hoy no podemos hacer política pensando que hay normalidad sistémica. No hay normalidad porque primero hay una crisis de acumulación de 2008 que no levanta la maquinita de la acumulación y no saben cómo hacerla andar. Parece una crisis profunda, una de esas crisis largas, digamos, no una crisis de negocios, sino una crisis como la del 73 o la del 30, ¿no? Una crisis de todas las dimensiones del capitalismo. En general el capitalismo sale de esas grandes crisis con una gran derrota de la clase obrera, lamentablemente, si es que se renueva el sistema, con un recambio tecnológico importante y con una nueva distribución de los patrones del poder mundial. Si miramos la cuestión de la transición energética y miramos las tensiones de Estados Unidos, Rusia, China, da la sensación de que se está preparando esa gran transición. Y ahí me parece que necesitamos más conocimiento
científico naturalista de un montón de procesos técnicos y ambientales, en donde ya no vale hacer el truco de la sociología del conocimiento que dice, porque el conocimiento científico es producido socialmente, entonces su contenido sustantivo no me importa. ¿No? El sociólogo del conocimiento reduccionista es ese, que dice, bueno, el conocimiento científico es una producción social, luego no me habla de la realidad, es solo una ficción entre otras más. A mí me parece que eso hoy no funciona. Eso no significa que los científicos no se equivoquen, que no tengan sesgos coloniales, patriarcales, capitalistas, por supuesto, pero también necesitamos poder tener mejor conocimiento de la realidad, y hoy es importante para ponerlo en diálogo con la política, sin caer en el horror del cientificismo, de creer que los procesos democráticos y de masas los van a reemplazar comités de expertos. No, de ninguna manera. Necesitamos también ahí puestas en diálogo, me parece a mí, entre el saber experto y el saber popular. El saber que surge de las luchas de la organización, fundamentalmente de la clase, ¿no? Pero de todos esos procesos de espontaneidad social y popular. Es decir, y ahí hay una delgada línea entre creer que para salvar al saber popular hay que ser irracionalistas de la ciencia, me parece que es un error, y creer que para pelearnos con los negacionistas no tenemos que hacer todos cientificistas y que los comités de expertos reemplacen la autodeterminación democrática de masas, etc. No, más bien se trata de pensar en mejores diálogos, me parece a mí, en mejores interacciones entre el saber popular y el saber experto, entre las luchas, la lucha de clases fundamentalmente, y el trabajo teórico científico objetivo, o con pretensiones, aspiraciones de objetividad, me gustaría más decirle, ¿no? Como unidad epistémica. Y por último, sobre el concepto de naturaleza y esa pregunta, bueno, sí, eso es una gran pregunta, tal vez es mucho más filosófica, pero no todo el mundo comparte que este nuevo ocuparse con las cosas y con la vida material y con la cultura material sea un giro al naturalismo, el materialismo como naturalismo. Naturalismo digo en el sentido de que la sociedad es básicamente parte de la naturaleza, ¿no? Hay quienes hoy hablan de multinaturalismos, o sea que hay múltiples naturalezas en relación a múltiples culturas. Hay quienes hablan de una condición híbrida, donde ya la naturaleza está tan intervenida que ya no podríamos hablar de naturaleza, sino de algo más artificial. Hay quienes hablan de cosmopolíticas, en el sentido de discusiones políticas que tienen que ver con el cosmos en que vivimos y revalorizan las cosmologías amerindias, sobre todo como alternativa. A mí me parece que ahí es importante hoy mantener una discusión firme pero no sectaria, diría, firme pero no sectaria. Por eso traía al final esta idea de Marx, de que el Marx tardío estaba mirando mucho a las formas comunales, las formas campesinas, que producen para el uso. Tenía un componente, yo digo, romántico, de mirar que en el pasado, previo al capitalismo, hay fermentos del futuro. Me parece que ahí tenemos una posibilidad de diálogo, pero obviamente requiere trabajo, no es inmediato que vayamos a tener acuerdo con cosas como el giro ontológico en la antropología. Bueno, hay un montón de otros giros que no son marxistas ni siquiera materialistas, que se están ocupando de la nueva escena. También es una escena muy abierta en la que hay un montón que discutir. Primero, hay una pregunta que fue medio, una parte de la pregunta es medio epistemológica en un punto donde no es tanto lo mío, que es si fue condición, en todo caso se la derivo a Facundo para que me responda, que es si fue precondición de posibilidad a este giro materialista que haya habido un ascenso de la lucha de clases a nivel más general. Intuitivamente uno tendría que empezar a decir que sí, así como anteriormente uno podría llegar a decir que el giro previo hacia el otro lado había tenido que ver con el no avance de procesos revolucionarios y cómo eso afectó en el campo intelectual, pero yo desconozco en términos generales. Sí puedo hablar del que me toca a mí, yo soy licenciado de la comunicación y estudio cosas relacionadas con el análisis del discurso, donde lo que primó obviamente en los últimos tiempos fue justamente un giro discursivista, por eso hablaba de Laclau y la idea de la primacía, que sigue teniendo reflejo en la política, de que por un lado la idea de la indeterminación, la idea de que el marxismo construía sujetos sociales de forma mecánica en función de un determinismo de clase y que eso no va, y por la positiva la idea de que estuvo detrás de la legitimación intelectual de los gobiernos populistas, se le dice, de Frente Popular, se le dice a veces, de centroizquierda, uno le puede llegar a decir, o de doble discurso que hubo en América Latina en las últimas décadas, y el kirchnerismo en particular. Había una defensa teórica y epistemológica en el sentido de esta cuestión de, al margen del contenido material de lo que están haciendo, son expresiones políticas que construyen pueblo, que unifican demandas, que toman demanda de acá, que hablan de los derechos humanos y demás, y que de la mano de articular discursivamente demandas populares, es posible construir proyectos políticos de transformación emancipatoria. Esa era la premisa teórica detrás de la justificación, por ejemplo, del kirchnerismo en nuestro país, o de Podemos en el Estado español, o de cuestiones por el estilo. Ahí sí podemos decir que
el fracaso de esas alternativas políticas tiene que necesariamente también caerle sobre la cabeza a quienes lo justificaron teóricamente en las últimas décadas, digamos. Entonces, ahora, eso es algo a ser construido, a ser militado, a ser debatido y a construir los argumentos también políticos y científicos que no sean solo intuiciones, sino también forma de demolerlo más también teóricamente. Entonces, ahí sí va esta cuestión de cómo se vincula lo teórico con lo político. Me parece interesante la respuesta que dio Facundo al problema de cómo combatir al negacionismo sobre la base de que diferenciemos al menos dos cosas. Una es que tenemos que tener certeza de que hay personas que hoy en día están dudando entre venir a expresiones como la izquierda revolucionaria o ir hacia sectores de los liberales o Milei en nuestra Argentina. Hay tanto descontento social, hay tanto descreimiento de los partidos más tradicionales que vienen gobernando que nos pasa, y eso es un hecho de la realidad, de que hay personas de carne y hueso que hoy en día dudan de si van a una actividad del trotskismo o de Milei. Eso pasa, es un hecho de la realidad. A nivel más grande, las encuestas muestran que los votos que conseguiría Milei el año que viene parten o devienen en igual proporción tanto del Frente de Todos como Juntos por el Cambio. Entonces ahí hay un componente que tiene que ver con este descontento social y crisis más general que hay, donde que lo tenemos que ver hay una parte donde no ser sectarios, de que hay gente a la que hay que ir a hablarle. Otra cosa es que con una persona que pasa por la vida diciendo que hay que correr a los zurdos, muerta a los zurdos, bala a Alejandro Crespo, el secretario general del SUNDA, que está hoy en día peleando por el salario de los trabajadores del neumático. A esa gente hay cosas que no se discuten, sino que directamente se combaten políticamente y también en los lugares donde hayan agresiones, porque no es casualidad que el ascenso electoral de Milei haya ido de la mano del ascenso sistemático de los ataques a los locales de la izquierda en nuestro país. Son cosas que van de la mano históricamente. Entonces, una cosa es el debate con las personas de carne y hueso que están dudando ante la crisis sobre si su rebeldía se favorece hacia izquierda o derecha y cómo damos mejores argumentos para que la salida no es, no solo el negacionismo climático, sino el sálvese quien pueda del mercado, prender el Banco Central Fuego y cuestiones por el estilo, reventar los derechos laborales, etcétera. Una cosa es esa discusión, la otra es no dejar pasar ninguna de las agresiones de estos sectores, y más concretamente en lo que tiene que ver con la discusión climática, yo creo que les va quedando cada vez menos lugar para el negacionismo. Hace poco hicimos una charla con un referente que es Alejandro Echevarne en la Facultad de Ciencias Económicas, donde incluso lo que hacen es seguir el ritmo de los debates de las petroleras. Las petroleras en los 70 y los 80 y 90 hicieron pedagogía a sus voceros de que tenían que negarlo, y ahora el calentamiento global por origen antrópico, es decir, por el proceso productivo del capitalismo, hoy en día lo que hacen es sembrar dudas. Entonces no te lo niegan, sino que te dicen, bueno, pero hay otro informe que dice tal cosa, entonces contemplemos ambas cosas. Pero bueno, lo que podés ir haciendo si estás preocupado, y esto es lo que nos dijo cínicamente Echevarne, si ustedes están preocupados, bueno, vean qué comen ustedes individualmente. Si ustedes están preocupados, plantate un árbol en tu casa. Si ustedes están preocupados, bueno, qué sé yo, reciclen y punto. Como si se resolviera hasta ahí, seguido de la mano de ya va a venir un invento tecnológico que lo resuelva. Entonces, ahí sí tenemos argumentos políticos de fondo y teóricos también, pero sobre todo políticos en el sentido de que hay una respuesta ante todo eso, que es irracional pensar que el mercado que nos trajo hasta acá lo va a resolver, que hay medidas políticas contra las que ellos van a estar de pelos en contra, pero también están en contra de los partidos tradicionales que tienen que ver con no pagar deudas externas, con reestatizar los bienes comunes energéticos y la producción general de bienes necesarios para la planificación de la economía, con nacionalizar el comercio exterior, la banca, tener recursos gobernados por parte de los trabajadores para planificar la transición energética, donde tenemos que mejorar en cómo explicarlos, pero seguro hay que dar ese debate a fondo, diferenciando estos niveles, ¿no? Una cosa son las agresiones a las que se responde y otra cosa es debatir pacíficamente y concienzudamente con la gente que está dudando ante la magnitud de la crisis en que estamos inmersos. Que Nico me dio una pregunta porque además no la había respondido del todo. Lo digo más claro. Yo no sé si está el ascenso de masas detrás, no tengo elementos para afirmarlo. Sí estoy seguro que está la crisis del capital detrás. De eso no tengo dudas. Y que la crisis del capital tiene dimensiones esta vez muy materiales, en sentido no solo económicas, ambientales. Y eso es una cachetada.
digamos, para un montón de humanidades que veníamos en una mirada muy antinaturalista, muy sesgada hacia los modelos de la sociedad, que es interacciones humano-humano en el lenguaje. Y de repente, no, tenemos escasez material, tenemos calentamiento global, bueno, necesitamos nuevos modelos. Y ahí el trasfondo es el de la crisis. Y si miramos con un modelo, con una teoría social que inevitablemente tiene que ser, al menos en parte marxista, abarcativa, globalizante, la crisis del capital hoy, o del capitalismo como régimen social total, es muy profunda. Es muy profunda. Y también eso sí, es chiquitito sobre la cuestión estratégica. Yo hoy tengo más dudas que certezas, pero ciertamente en la crisis tan global, tan multidimensional del capitalismo, son difíciles de imaginar las vías medias, las vías moderadas. Porque las vías medias funcionan cuando el sistema funciona, cuando la acumulación funciona. Cuando la acumulación empieza a fallar, empiezan a aparecer los síntomas mórbidos de la crisis, que pueden ir por derecha o pueden ir por izquierda. Yo creo que algo de la aceleración política que experimentamos en toda la región, en todo el planeta, tiene mucho que ver con eso, con esa sensación de que el capitalismo no está dando más. O vamos a una ansia regeneradora fascistizante, hacer que el capitalismo ande a cómodo lugar y dándole palo a los que no se acomoden, o vamos a un recrudecimiento por izquierda de la radicalización de las luchas sociales. Pareciera ser esas son las tendencias posibles. Puede haber otras, después la realidad es compleja, es abierta y es multidimensional, pero eso sí es una novedad con respecto a hace 10 o 15 años, cuando, por ejemplo, los gobiernos populares parecían como una nueva alternativa. No estábamos considerando la inminencia de la crisis. Y hoy hay que pensar política de y para la crisis más que para la normalidad. Eso sí es una gran novedad, me parece. Bueno, ¿alguna preguntita más? Creo que tenemos espacio para una o dos preguntas más y ya vamos al cierre. Una sola cosita muy chiquita, ya dije todo lo que podría decir que tenga valor, creo. Una sola cosa más, que dado que la magnitud de la crisis es planetaria, requiere respuestas internacionalistas, que es el otro aspecto. Difícilmente solucionemos el antropoceno en un solo país de la periferia. Y esto también conecta con lo que decía antes, en la crisis se achican las perspectivas del centro y se agrandan las perspectivas de los extremos. Y además se achican las perspectivas de un solo país, se achican las perspectivas nacionales. No se puede resolver el calentamiento global en un solo país. Y a la larga eso quiere decir que se va a resolver de dos maneras. Una manera democrática, y yo creo que eso es socialismo, o con imperialismo. O sea, lo van a resolver las potencias. Para nosotros y nosotras acá en la periferia eso va a ser de la peor manera. Esa última cosita, nada. Bien. Bueno, no, para cerrar de vuelta, agradecerle a Facundo por haberse estado. Invitarles a todos a leer las entrevistas que están sobre algunos de estos temas y otros que hoy nos surgieron en la página de Ambiente en Lucha, que está colgado ahí en internet. A todos estuvo bien la compañera que trajo lo de la ley de humedales, porque efectivamente si queremos la ley de humedales no es porque en sí va a resolver algo de lo que está pasando en el extractivismo, pero sí nos va a dar más herramientas para las luchas. Por ejemplo, la ley de humedales aprobada nos serviría para trincherarnos en la Costanera Sur y Costanera Norte para que no avance la cementación de la reta y las megatorres, etcétera. Entonces nos da un argumento más para meternos ahí. Es clave que este jueves salga el dictamen del despacho de comisión para que se pueda tratar en el Congreso. Hay muchos proyectos en danza y vamos porque sale este proyecto consensuado, que es el que nos da más herramientas para estas peleas de ahí en adelante. Esas y todas las que se están dando, ¿no?, en los últimos tiempos. O sea, para nosotros es muy importante el estudio, la discusión, poner en contacto distintas teorías, pero por sobre todo ver cómo hacemos para construir una herramienta política que pueda intervenir en esto con peso específico. O sea, no la queremos ver pasar, el tren de la crisis, el tren de la catástrofe, no estamos para eso. O sea, para eso seguimos viendo series de catástrofes, seguimos viendo Mad Max una y otra vez, seguimos viendo, incluso vemos hoy en día que lo vemos a Darío Zeta y a Soledad Arruti, que sobre todo a Soledad Arruti la respetamos un montón por muchas peleas que da, pero que hacen un ciclo en los teatros sobre algo sobre el fin del mundo, algo por el estilo. O sea, el fin del mundo vende entradas a teatros, vende entradas a cine, pero nosotros no queremos ser espectadores de eso, sino queremos ver efectivamente cómo se para, y no creemos que eso tenga una solución que no venga del lado de la política. O sea, no hay solución técnica, no hay solución del mercado, no hay solución de la asignación de precios, no hay solución que venga de arriba, no hay solución que venga de la mano de que sigan gobernando los que vienen gobernando y nos trajeron hasta acá. Entonces, encontremos los mejores argumentos para explicarlo, para justificarlo, para defenderlo teóricamente y bajarlo a un programa de intervención
y eso siempre tiene que terminar con la idea de que tenemos que ser más quienes damos estas discusiones y la invitación a sumarse a reuniones, a las movilizaciones y demás para construir ese peso específico, porque sí, como decía recién Iván, marxismos también hay muchos, digamos. Sí, me parece genuino que en esta facultad salga la referencia a Sartori, porque es titular de algunas materias y cátedras que tiene algún peso, pero dice barbaridades. Hay tantos marxismos que yo no le dejaría decir que no sea marxista, está bien, que sea el marxismo que quiera hacer, pero un marxismo es parte de un marxismo productivista, por decirlo de una manera, que nos deja mal parados a la izquierda y al socialismo en general, que nos pone en el mismo plano de reivindicar en cierta medida la Unión Soviética y todo lo peor del régimen stalinista. No queremos un gobierno de los trabajadores y un nuevo Estado socialista para otro Chernóbil. No es eso lo que estamos queriendo hacer, ni un nuevo Estado socialista o un gobierno de los trabajadores que piense que es posible salir de la actual crisis solamente plantando soja o cuestiones por el estilo, que son cosas que se dicen y que le tenemos que explicar al movimiento socioambiental que el marxismo no es necesariamente eso. No es eso o no es necesariamente eso. Entonces, mientras mejores argumentos tengamos para eso, bienvenido sea. Entonces, bueno, les invitamos a leer. Esto es una revista que es un documento de la corriente de la Unidad Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, Cuarta Internacional, que es un documento programático construido por organizaciones de todo el planeta discutiendo este tema, ¿no? La problemática ambiental, creemos que es algo bastante inédito, así como hoy Ambiente en Lucha en nuestro país es la única organización de la izquierda revolucionaria que tiene un programa para el país. Es algo tan sencillo como eso, es decir, tener un programa de qué es lo que queremos que habría que hacer con las cuestiones ambientales. Entonces, bueno, bienvenida sea toda la ayuda y compañeros y compañeras y compañeras que se quieran seguir sumando a discutir todo eso. Así que bueno, de vuelta, gracias Facundo y gracias a todos por haber venido.